Lo que indica es que se desea densificar el volumen del sistema activo. ¿Qué significa densificar? Densificar quiere decir que vamos a incrementar la densidad del lodo. Entonces vamos a irnos acá con los datos. El anterior lodo, bueno, el lodo de nuestro ejercicio 1 tiene una densidad. ¿Alguien recuerda cuál era? Ya que hicieron el práctico. ¿Dónde está la densidad del lodo? Acá, ¿no? ¿Qué tipo de lodo teníamos en el pozo? Un lodo extendido con una densidad de 1,15 gramos cc. 1,15 gramos cc. Esa era la densidad de mi lodo. Entonces vamos acá y vamos a anotar la densidad del lodo. A esto lo vamos a llamar densidad del lodo inicial. Era igual a 1,15 gramos cc. Ahora, cuando yo quiero densificar, la densidad del lodo tiene que subir. Entonces esta vamos a llamar la densidad del lodo final. La densidad del lodo final es igual a 1,30 gramos cc. Arriba puse gramos solamente, ¿no? Gramos cc. Gramos cc. Esos son mis datos. La densidad del lodo inicial es 1,15, yo debo subir a 1,30. ¿Cómo hago para incrementar la densidad? Para incrementar la densidad yo agrego baritina o un densificante. Acá me pide encontrar el número de sacos de baritina requeridos para incrementar la densidad a 1,30 gramos cc. ¿Qué procede a hacer cuando tenemos este tipo de ejercicio? Vamos a aplicar nuestro balance de materia. Para densificación sería el lodo inicial. Al lodo inicial le vamos a agregar baritina. Y con eso tenemos nuestro lodo final. Ese sería el balance de materia para la densificación. El lodo inicial más baritina es igual al lodo final. Esto lo vamos a llevar a las ecuaciones que les mostré antes. Y vamos a usar las ecuaciones de densidad por volumen y sumatoria de volumen. Entonces tendría la densidad del lodo inicial por esto acá, saben que lo voy a hacer de grande para que se vea bien. Ahí. La densidad del lodo inicial por el volumen del lodo inicial más, eso es el lodo inicial. Vamos por baritina. La densidad de baritina por el volumen de baritina. Eso es la baritina. ¿A qué va a ser igual? A la densidad al lodo final. Eso es densidad del lodo final multiplicado por el volumen del lodo final. Esa sería nuestra primera ecuación. ¿Sí? Esta es sumatoria de masas. Recuerden, densidad por volumen es masa. Y luego aplicamos la segunda, que es simplemente sumatoria de volúmenes. Entonces de acá tendríamos que borrar las densidades y tendríamos nuestra segunda ecuación. Esas son las ecuaciones de balance de materiales. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Cuando les pido hallar el número de sacos, lo primero que tienen que hacer, chicos, es hallar el volumen de baritina. Me pide el número de sacos, ustedes tengan en mente, debo hallar el volumen de baritina. Y en esta ecuación, en estas dos ecuaciones, fíjense que acá está el volumen de baritina. Esto es lo que tienen que hallar, esa es la incógnita. ¿Por qué necesitan dos ecuaciones? Porque si trabajamos solamente con la primera, aquí está, esto es lo que necesito encontrar. Bueno, aunque en este ejercicio está un poco más simple, así ya. Esto es lo que necesito encontrar. Las preguntas, ¿cuál es la densidad del lodo inicial? ¿Es dato o es incógnita? Es dato, ¿sí? Mi densidad inicial era de 1,15, eso debe aumentar, entonces esto es un dato. El volumen del lodo inicial. El volumen del lodo inicial es dato. Acá me habla que quiero densificar el volumen del sistema activo. El volumen del sistema activo lo habíamos calculado, está en este punto, lo vamos a llevar como dato, fíjense. Calcular el volumen del lodo en el sistema de circulación o sistema activo. Considerar el pozo con herramienta. Este era el volumen del sistema activo, este de acá, ¿no? 2611. Eso nos lo vamos a llevar acá. El volumen del sistema activo también es un dato. No puede ser, lo borré, ya no importa. La densidad de la baritina no la van a ver en el ejercicio, pero ustedes ya se la saben de mi memoria, es 4,2, el dato, ¿no? La densidad del lodo final siempre va a ser dato, les voy a decir a qué densidad deben llegar, 1,30, entonces esto es dato. El volumen del lodo final, eso va a ser una incógnita en este ejercicio, porque yo no sé cuál va a ser el volumen después de agregar baritina. Sí conozco mi volumen inicial, es 2600, clavado, pongamos 2600. A eso le voy a agregar un volumen X de baritina para densificar. ¿Y cuál va a ser el volumen final? No lo conozco.
Entonces, si quiero despejar de acá el volumen de baritina, me va a quedar en función del volumen del lodo final. Es decir, no puedo encontrar el volumen de baritina porque no tengo este volumen. Cuando tengan dos incógnitas en una ecuación, lo que les conviene hacer a ustedes es sistema de ecuaciones. Es decir, buscan una segunda ecuación con la que puedan hacer sistema de ecuaciones. Esa es nuestra segunda ecuación, sumatoria de volúmenes. Entonces, fíjense que acá también tengo dos incógnitas, pero como ya son dos ecuaciones, puedo hacer de la segunda ecuación, de esta, vamos a despejar. Tenemos bueno, incluso aquí ya está despejado, pero vamos a darle la vuelta, sí, es medio tonto, pero vamos a darle la vuelta. De acá vamos a despejar el volumen del lodo final, sí, solo le estoy dando la vuelta. ¿A qué es igual el volumen del lodo final? Pues al volumen del lodo inicial. De una vez lo vamos a copiar esto, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que el volumen del lodo final es el volumen del lodo inicial más baritina, lo podemos reemplazar en nuestra primera ecuación, es decir, aquí. Copiamos esta, y en lugar de anotar volumen del lodo final, vamos a anotar lodo inicial más volumen de baritina. Esto de acá yo lo voy a reducir de tamaño, porque si no, no vamos a dar abasto. Entonces, fíjense que en nuestra nueva ecuación, seguimos teniendo dos incógnitas. Las que están con rojo son las incógnitas. Pero ahora son la misma incógnita. ¿Y qué podemos hacer? Podemos ordenar la ecuación, podemos despejar volumen de baritina. Y eso es lo que nos toca hacer. Así que ustedes me van a seguir, por favor. Bien. Creo que lo puedo hacer en 3. Esta densidad del lodo final, que está fuera del paréntesis, la vamos a llevar a multiplicar a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces de acá la voy a colocar aquí, y la vamos a colocar de este lado. Con eso desaparece el paréntesis, ¿verdad? Y me queda de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es ordenar. Voy a borrar el asterisco porque no aplica bien. Lo que voy a hacer es ordenar. Todos los términos que tengan una incógnita los voy a llevar a la derecha, a la izquierda, y todos los que sean datos los voy a llevar a la izquierda. En ese caso, este término que solo tiene datos lo vamos a llevar a la derecha. Como estaba sumando, lo voy a pasar con signo negativo. Entonces, menos. Acá lo voy a borrar. Y este término que tiene una incógnita lo vamos a pasar al otro miembro de la ecuación. Y como estaba sumando, lo vamos a pasar restando. Ok, espero que me sigan hasta ahí. De nuevo me quedo sin espacio. Ya no queda más, voy a tener que acercarme. Experimento. Ahí. Mejor. Bien, aquí puedo hacer factor común, porque estos dos términos tienen un factor común que es el volumen de baritina, es decir, voy a factorizar. Eso lo deben recordar del colegio. Entonces, el volumen de baritina, que es mi factor común, lo voy a retirar fuera del paréntesis. Me queda de esa manera. Y fíjense que ya está listo para el despeje. Solo tengo que pasar esta diferencia de densidades, la voy a pasar al otro miembro de la ecuación. Como estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Y esa es la ecuación. Con eso hallo el volumen de baritina. Entonces acá no es más que reemplazar. La densidad del lodo final, 1,30. El volumen del lodo, perdón, de este lado también puedo hacer lo mismo. Eso quiero que les quede también. Aquí. De este lado también tengo un factor común que es el volumen del lodo inicial. Entonces también puedo hacer factorización. Lo voy a sacar del paréntesis, como hicimos de este lado. Volumen del lodo inicial sale para afuera. Ahora sí puedo despejar el volumen de baritina. Lo anterior no estaba mal, pero esta ecuación es un poco más corta. A ver.
Ahí está. Esa sería mi ecuación. Reemplazando términos, datos en esta ecuación, me quedaría la densidad del lodo final es 1,30. La densidad del lodo inicial es 1,15, si no me equivoco. A ver, sí, es 1,15. Todo esto está en gramo cc. Lo multiplico por mi volumen del lodo inicial. El volumen del lodo inicial es 2611,86 barriles. Y lo divido entre diferencia de densidades. Densidad baritina 4,2 y menos la densidad de 1,30. Eso está en gramo cc. Ustedes notarán que se van a simplificar las unidades de densidad. Con esta unidad de densidad. ¿Y en cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Lo vamos a sacar ahora. 1,30. Me van a confirmar, por favor, porque varios de ustedes creo que van a encontrar resultados diferentes cuando lo vuelvan a hacer si es que no me ayudan a seguir con el ejercicio. 135 barriles, ¿está bien? Sí, lo mismo me salió. Sí, bueno. Salto. 135, ¿cuántos decimales? 0,9010 entonces, porque hay un 0,10 barriles. Ese sería el volumen de baritina. Entonces recuerden, chicos, cuando les pida hallar el número de sacos, lo primero que hacen es hallar el volumen de baritina. Este despeje que hacemos acá puede parecer un poco largo, pero ustedes lo pueden hacer más corto, ¿sí? Pueden pasar de este punto, pueden pasarse directamente a este o directamente a este. La idea es que demuestren que pueden hacer el despeje, ¿sí? No es necesario que lo vayan haciendo paso a paso. A ver si más adelante lo puedo hacer un poco más rápido. Pero esto es para que lo puedan entender, creo que queda claro aquí. Bien, una vez que ustedes tienen el volumen de la baritina, lo tienen que llevar a masa. Tienen que llevarlo a masa. Si tienen el volumen, lo llevan a masa y de ahí lo vamos a llevar a sacos. Una consulta. ¿Sí? Supuestamente en el volumen del sistema activo, ¿puedes pedirte otro volumen? No te entendí la pregunta. ¿Volver a hacer, por favor? Con el volumen, aquí dice volumen del sistema, te dice, ¿no? ¿Solo siempre te va a pedir eso o te puede pedir otro volumen? Ok, es una buena pregunta. Dependiendo de cómo lo plantea el ejercicio. En teoría, lo que te puedo decir es que en los ejercicios que van a ver, por lo menos en los exámenes yo he visto, que siempre les pide densificar el sistema. Por ejemplo, ustedes están perforando y en ese punto, en su perforación, la densidad de lodo es 1,15. Entonces necesitan que la densidad del lodo incremente. ¿Por qué necesitan? Tal vez vamos por ese punto, chicos. ¿Sí? Mejor vamos a hacer ese punto en este momento. Quiero calcular la presión hidrostática del lodo en el fondo de pozo. Necesito calcular la presión hidrostática en el fondo de pozo. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática en el fondo de pozo? La presión hidrostática del lodo, vamos a poner, es igual a 0,052 por la densidad del lodo, ¿correcto? La densidad del lodo. Multiplicado por la profundidad vertical. A eso le dicen profundidad TBD, pero siempre les voy a dar la profundidad vertical, porque no, lo que es profundidad vertical y profundidad media lo van a ver en perforación 3. Esta es la fórmula para encontrar presión hidrostática en PCIs. La densidad del lodo tiene que estar en ppg. Acá nosotros la densidad la tenemos en gramos cc. Entonces lo que vamos a hacer es llevarla a libras por galón, estos gramos cc. ¿Cómo lo llevamos? Multiplicando por 8,33 libras por galón. Con eso la densidad de gramos cc se va a libras por galón, porque 8,33 es la equivalencia a gramos cc, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por la profundidad, ¿qué profundidad tenía nuestro pozo? El pozo tenía una profundidad de 1550 metros. Entonces, volvamos acá. 1550 metros. Esta profundidad, por si acaso, tiene que estar en pies, entonces la vamos a multiplicar por 3,28 como nuestro factor de conversión para llevarlo a pies. Entonces, esta profundidad en pies
y esta profundidad en ppg. Utilizamos estos factores de conversión y calculamos nuestra presión hidrostática. Eso nos da 0,052 por 1,15 por 8,33 por 1550 por 3,28. 2532 P6, dejémoslo redondo. Entonces, en el fondo de pozo tenemos esa presión hidrostática. Esta presión hidrostática, ¿para qué nos sirve, chicos? Nos sirve para controlar la presión de formación. En el fondo de pozo, durante todo el pozo, en todo el agujero abierto, vamos a tener una presión de formación, es decir, la presión con la que los fluidos van a estar contenidos en esas formaciones. Si yo estoy atravesando una zona donde tengo una zona que tiene entrampado fluido, ese fluido, como está presionado, debería ingresar al pozo, pero para que no ingrese al pozo, yo tengo que ayudarme con la presión hidrostática. La presión hidrostática contrarresta esa presión de formación y la mantiene dentro de la formación. Si la presión hidrostática en el pozo es menor a la presión de formación, entonces los fluidos de la formación entrarían al pozo y tendríamos influjos, y eso no es nada deseable. Entonces, durante toda la perforación, la presión hidrostática del lodo debe ser mayor a la presión de formación. Cuando ustedes detectan que tienen influjos de la formación al pozo, es decir, que el fluido de formación está ingresando al pozo, necesitan incrementar la presión hidrostática. ¿Cómo van a incrementar la presión hidrostática? Incrementando la densidad del lodo, ¿sí? Si yo quiero tener una mayor presión hidrostática, entonces incremento la densidad del lodo. Pero yo necesito incrementar la densidad de todo el lodo, ¿sí? Necesito incrementar la densidad de todo el lodo. No puedo densificar solamente el volumen que tengo en el interior de la herramienta, o el volumen que tengo en el espacio anular, o el volumen de cajón. Yo necesito densificar todo el volumen del pozo. Entonces, cuando te pida densificar, por lo general se va a referir al volumen de todo el sistema, ¿sí? No te sirve densificar solamente el volumen que tienes en el interior de la sarta, o el volumen en el espacio anular, o el volumen de una sola sección, o el volumen de cajones. Tú necesitas densificar todo el volumen del sistema. Otra cosa puede ser que te pida preparar un volumen con cierta densidad, es decir, solo quiero preparar 100 barriles, tengo 100 barriles de lodo que tiene una densidad de 1,15, y ese volumen de 100 barriles lo quiero incrementar a 1,30. Entonces ahí ya no te está pidiendo todo el pozo, te pide solamente 100 barriles. Pero en este ejercicio me estaba mencionando que es todo el pozo. ¿Para qué? Para incrementar la presión hidrostática en el fondo. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Ya, entonces, para la mayoría de los ejercicios siempre va a ser el volumen de todo el pozo. Cuando ven un ejercicio y les pida, te pida calcular el volumen y te diga, ahora hay que densificar el volumen del lodo, se está refiriendo a todo el volumen que has calculado, es el volumen del sistema, cajón, cajón y pozo. Bien, les decía que teníamos el volumen de la varitina, pero me pide el número de sacos. Entonces, una vez que tienen el volumen de la varitina, ustedes deben encontrar la masa de la misma. Aquí nos vamos a llevar. ¿A qué va a ser igual la masa de la varitina? La masa de la varitina es igual al volumen de la varitina multiplicado por 1470 libras por barril, ¿sí? Así pueden hallar la masa de la varitina. En realidad esto no es otra cosa que la fórmula de densidad por volumen. Hace rato les dije, ¿no? La densidad es igual a la masa, vamos a poner masa sobre volumen. Si yo quiero hallar la masa, puedo despejar y decir la masa es igual a ¿qué? A la densidad por el volumen. Vamos a anotar volumen por densidad, porque así lo estoy colocando. Volumen por densidad, aunque en realidad no importa, ¿no? Entonces fíjense que acá quiero hallar masa de varitina, multiplico el volumen por la densidad. Volumen por densidad. Estos 1470 son la densidad de la varitina, pero en libras por barril. ¿Cómo hallo los 1470? La densidad de la varitina, que es 4,2, la multiplico por 8,33 para llevarlo a libras por galón, y lo multiplico por 42 para llevar los galones a barriles, y me queda 1470 libras por barril. Es solo conversión de unidades. Entonces, así van a hallar ustedes la masa de varitina. ¿Cuánto nos da eso? Acá reemplazamos el volumen de varitina
135,10 barriles por 1470. 190 y... Ah, perdón, me falta un decimal. Punto 1, ya, listo. 198.000 198.597 libras. ¿Les da lo mismo? Sí, Ok. Sí, da lo mismo. Ahora, ¿cómo llevamos estas libras a sacos? ¿Qué me dice el enunciado? El número de sacos de variguina. Cada saco tiene 100 libras. Entonces, un saco tiene 100 libras. Si yo quiero 1000 libras de varictina, ¿cuántos sacos voy a comprar? ¿O cuántos sacos necesito? 10. 10. Entonces, va por ahí más o menos el cálculo. El número de sacos lo van a calcular con la masa. La masa de varitina la van a multiplicar por la equivalencia. Un saco, ¿cuántas libras de varitina tiene? Libras de varitina, ¿sí? Entonces, esto puede variar en los ejercicios. En algunos ejercicios va a ser 100 libras, en otros va a ser 110, en otros 94, eso puede variar, ¿sí? Para hacerlo, para tener ejercicios diferentes. Por lo general, los sacos de bentonita vienen en sacos de 110 libras o de 50 kilogramos. Acá, por ejemplo, está con 100. Entonces, si quiero hallar el número de sacos y cada saco tiene 100 libras, lo único que hago es colocar acá 100 libras, cada saco tiene 100 libras, ¿y cuánta masa necesito? Necesito 198.597 libras. ¿Cuánto me da eso en sacos? Recorriendo decimales me da 1985, ¿no? Sacos. 86, ¿no estaría mejor redondearlo? Sí, tenés razón. 86 sacos. Bien, entonces no es complicado. Recuerden, cuando les pida el número de sacos, primero hallan el volumen con la ecuación de balance de materia, con las dos ecuaciones de balance de materia. Luego el volumen lo llevan a sacos, a libras, perdón, con esa fórmula, y luego las libras la pueden llevar a sacos con eso. Que no sé si podemos decir que es una fórmula de sentido común, ¿no? Yo necesito 198.000 libras, 198.000 libras, y cada saco tiene 100 libras, entonces es una división directamente, ¿no? Como hace rato hizo la compañera, necesito 1000 sacos, pero necesito 1000 libras, y cada saco tiene 100 libras, ¿cuántos sacos necesito? Esa es la pregunta. ¿Estamos bien, ¿no, chicos? ¿Se entiende? Vamos a ir a nuestro siguiente inciso. De acá me quedo con el número de sacos solamente. Lo puedo borrar, ¿no? Bien, vamos a borrar. Eso. Me quedo con los sacos aquí. Bien, ya respondimos la primera, ahora vamos a responder el inciso B. Esto lo vamos a dejar para después. Esto de acá. Bien. Vamos a ir por esa pregunta. La velocidad de agregado. Entonces, nosotros tenemos que agregar 1986 sacos de varitina. ¿Para qué tenemos que agregar esos sacos de varitina? Para incrementar la densidad de 1,15 a 1,30. Pero son muchos sacos. ¿A qué velocidad vamos a agregar los sacos? No vamos a agregar todos los sacos de golpe a los cajones. Tenemos que agregarlos poco a poco, de manera que podamos homogenizar el agregado de la varitina. Pues no es agregar todos los sacos de golpe, tenemos que ir agregando poco a poco. La pregunta es, ¿cuántos sacos debemos agregar por minuto? ¿Sí? Esa es la velocidad de agregado. La velocidad de agregado de varitina al sistema en sacos por minuto y en sacos por hora. Para eso esta parte es muy importante. Si quiero realizar la operación en dos circulaciones completas, o dos circulaciones simplemente, vamos a agregar la palabra completas.
Su velocidad de agregado, a ver, velocidad, parece volumen esto. A ver cómo se hacía eso. Creo que la velocidad la representaban con una flecha arriba, ¿no? Como vector. Bien. La velocidad de agregado. La velocidad de agregado. A ver. La velocidad de agregado va a ser igual a ¿qué? Al número de sacos de varitina dividido entre el tiempo de circulación, multiplicado esto por el número de circulaciones que les indique el ejercicio. La fórmula no es complicada. Entonces, ¿cuántos sacos voy a agregar? 1986 sacos. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una circulación completa a mi sistema? Eso lo calculamos por acá. Aquí está. 312 minutos. Ese era el tiempo que demoraba en dar una circulación completa. Entonces lo vamos a agregar acá a nuestros datos. El tiempo de una circulación completa. Demora 312,35 minutos en dar una circulación completa. ¿En cuántas circulaciones nosotros queremos densificar? Queremos densificar en 2 circulaciones. Entonces acá voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Si quieren esto lo podemos dejar en minuto por circulación. Y yo voy a usar 2 circulaciones. Circulación se va con circulación y me queda todo en sacos por minuto, que es igual a 1986. ¿Qué pasó? 1986 dividido entre 312,35 dividido entre 2. 3,17, 3,18. 3,18 sacos por minuto. Entonces, aquí me disculpan. Eso sería la velocidad de agregado. Cada minuto debemos agregar 3 sacos. Ahora veamos en esto veámoslo en hora. No me gusta eso. 60 minutos, 1 hora. Bien. Si yo tengo la velocidad en sacos por minuto, solo multiplico por 60 minutos por hora y las unidades me quedan en sacos por hora. ¿Cómo me queda eso? 3,18 por 60. 191 sacos, ¿no? 191 sacos. No, 190,8, no lo puedo decir mal. 190,8 sacos por hora. Esa sería mi velocidad de agregado. Preguntas hasta acá. Entonces esta fórmula se la aprenden. De acá, ¿qué es lo que se olvida en varios? El número de circulaciones. Utilizan solamente el tiempo de circulación y se olvidan. Pueden ser en 3 circulaciones o en 2 circulaciones. Por lo general se los pide en sacos por minuto. Vamos con el siguiente inciso. La concentración de sólidos livianos y sólidos pesados en el lodo final, si el lodo tenía porcentaje de agua 90 y porcentaje de diésel 4. Esto ya es para pensarlo bien. Vamos por aquí. Algo que no calculamos, que deberíamos haber hecho, era el volumen del lodo final. Aquí. Yo les mencioné que al lodo inicial le íbamos a agregar varitina y íbamos a tener un volumen, íbamos a tener un lodo final. Y acá es bueno que ustedes entiendan cuál va a ser el volumen del lodo final. Tenemos acá la ecuación. El volumen del lodo final es el volumen del lodo inicial más la varitina. Entonces, hallémoslo aquí arriba. Lo vamos a borrar. Y acá lo vamos a calcular. Mi volumen de lodo inicial era 2611,5
86 barriles. A eso sumémosle el volumen de baritina que estamos agregando, igual a 135,10 barriles. Aquí va a ser igual el volumen del lodo final. $2,746,96 barriles. Este volumen lo vamos a llevar para que sea nuestro dato acá. Bien. Quiero hallar la concentración de sólidos. Cuando les pide concentración, les está pidiendo la concentración en libras por barril, por si acaso, ¿sí? Quiero hallar la concentración en libras por barril de sólidos livianos y sólidos pesados en el lodo final. El lodo inicial tenía un porcentaje de agua del 90% y porcentaje de diésel 4%. ¿Cómo hacemos para hallar concentraciones? Si quiero calcular la concentración de sólidos livianos, ocupábamos una fórmula. ¿Se acuerdan cuál era? El porcentaje de sólidos livianos multiplicado por 910 libras por barril. Así era como llevamos las concentraciones. Y si quiero hallar la concentración de sólidos pesados, entonces utilizo el porcentaje de sólidos pesados y lo multiplico por 1470 libras por barril. Ahora, ahí me pide la concentración en el lodo final. Si quiero hallar la concentración en el lodo final, necesito los porcentajes del lodo final. Para responder a esta pregunta, debo hallar este porcentaje de livianos y el porcentaje de pesados en el lodo final. Eso que les quede claro. Necesito esos porcentajes en el lodo final. Así que eso es lo que vamos a hallar. ¿Cuál es el porcentaje de sólidos? Vamos a ir como de atrás para adelante. ¿Cuál es el porcentaje de sólidos livianos? Vamos a poner sub F en el lodo final. ¿Cómo pueden calcular el porcentaje de sólidos livianos en el lodo final? ¿Y cómo podemos calcular el porcentaje de sólidos pesados en el lodo final? Para reemplazar acá arriba. Pongámosle acá es igual sub F, ¿sí? Aquí, Disculpa, Juan Daniel. Sí. No te falta se te cortó el audio. dividir entre 100 y 910, entre el 100%. Ah, perdón, sí, es lo que me falta, ¿no? Es que esto de acá lo puedes anotar en fracción, pero ya, vamos a dividirlo entre 100. 910 creo que iba adelante, ¿no? Cuando se los pasé, 100%. No me gusta esto de la herramienta de aquí, ¿sí? Porcentaje por ciento. Si quieren lo pueden anotar al revés, creo que yo se los anotaba al revés, ¿no? Es lo mismo. Ok, si quieren para que quede igual lo vamos a anotar de esa manera. 910 libras por barril lo multiplicamos por, ahí está. Y de este lado sería $1,470 libras por barril. Gracias. Y estas son las concentraciones en el lodo final, por eso estoy poniendo sub F. Y aquí va a ser igual el porcentaje de sólidos livianos en el lodo final y sólidos pesados en el lodo final. ¿Cómo lo podemos calcular? Si ustedes recuerdan, nosotros hacíamos lo siguiente para calcular porcentajes. El volumen del lodo final, ¿a qué es igual el volumen del lodo final? 2.746,96 barriles. Este volumen es el 100%. Si yo quiero hallar el porcentaje de sólidos livianos o quiero hallar el porcentaje de sólidos pesados, necesito el volumen de sólidos livianos. Si tengo el volumen de sólidos livianos, pongamos aquí, si tengo el volumen de sólidos livianos en el lodo final, entonces puedo hallar por regla de 3 simple el porcentaje de sólidos livianos en el lodo final. ¿Qué necesito para hallar el porcentaje de sólidos livianos en el lodo final? El volumen
de sólidos livianos en el lodo final. Que se ve mejor así. Y para hallar el porcentaje de sólidos pesados, si yo quiero hallar porcentaje de sólidos pesados en el lodo final, necesito el volumen de sólidos pesados en el lodo final. Esto es lo que necesito. Vamos a ponerle signos de interrogación ahí. ¿Y cómo puedo calcular el volumen de sólidos pesados y sólidos livianos en el lodo final? Sería como otro balance de materia. Exacto. El volumen de sólidos pesados en el lodo final, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de sólidos pesados en el lodo inicial, más el volumen de la baritina. Recordemos nuestro balance de materia inicial, el que hicimos aquí, no, es este de acá. El lodo final no es más que el lodo inicial más baritina. Si yo quiero conocer el volumen de sólidos pesados en el lodo final, lo único que hago es sumar el volumen de sólidos pesados en el lodo inicial más la baritina, porque ¿qué es la baritina? Es un sólido pesado. Entonces, el volumen de sólidos pesados en el lodo final es el volumen de sólidos pesados que tiene el lodo inicial más la baritina. ¿Conocemos el volumen de baritina? Lo conocemos, lo encontramos hace un momento. Lo que no sabemos es qué volumen de sólidos pesados hay en el lodo inicial. Y si quiero hallar el volumen de sólidos livianos en el lodo final, va a ser igual al volumen de sólidos livianos que hay en el lodo inicial, más nada. ¿Por qué? Porque no le agregué sólidos livianos o no se incorporaron sólidos livianos. Si vemos mi ecuación, el volumen de sólidos livianos que tengo en el lodo inicial es igual al volumen de sólidos livianos que tengo en el lodo final, porque no le estoy agregando sólidos livianos, le estoy agregando sólidos pesados. Entonces me quedarían en estas dos ecuaciones. Así que si quiero hallar el volumen de sólidos pesados en el lodo final, necesito el volumen de sólidos livianos en el lodo inicial. Esta es la incógnita, y para los sólidos livianos en el lodo final también necesito los livianos en el lodo inicial. Esas son mis incógnitas. ¿Cómo hallar estos dos volúmenes? Una vez que lo haya, entonces es reemplazar hacia arriba y reemplazar hasta reemplazar en la última fórmula. Esta es la verdadera pregunta. ¿Cuál es el volumen de sólidos pesados y sólidos livianos en el lodo inicial? ¿Cómo podemos hallar eso? Vamos, espero que me estén siguiendo. Este de acá es nuestro análisis para el lodo final. ¿Cómo puedo acomodar esto? Tal vez si subo esto un poco para ahí, un poco arriba, esto lo bajo otro poco, esto lo voy a colocar aquí abajo. Ahora sí, vamos a hacer nuestro análisis para el lodo inicial. ¿Por qué necesito hacer un análisis del lodo inicial? Porque quiero hallar los livianos y pesados en el lodo inicial. El volumen del lodo inicial es igual a ¿qué? A 2611,86. Fíjense que es un volumen menor al del lodo final. El volumen del lodo final es 746 barriles. Este es el 100%. Si yo quiero hallar el volumen de sólidos livianos, los sólidos livianos que tiene mi lodo inicial, lo que debo hacer, o lo que necesito, es el porcentaje de sólidos livianos en el lodo inicial. Si tengo ese porcentaje, puedo hallar el volumen de sólidos livianos en el lodo inicial. Y para los pesados es lo mismo. Si quiero hallar mi volumen de sólidos pesados en el lodo inicial, necesito mi porcentaje de sólidos pesados en el lodo inicial. Entonces, esto es lo que necesito encontrar, los livianos y pesados en el lodo inicial. ¿Y cómo se halla eso? Si ustedes hicieron el ejercicio 2 del práctico, deben saber cómo puedo hallar el porcentaje de sólidos livianos y el porcentaje de sólidos pesados en un lodo. ¿Cuáles son mis datos? El lodo inicial tiene este porcentaje de agua y este porcentaje de diésel, y la densidad del lodo inicial es 1,15. Creo que me va a dar el espacio, creo que no me va. Aquí subimos otro poco, subimos un poco más.
Para hallar el porcentaje de sólidos, livianos y pesados, lo primero que tienen que hacer es hallar la gravedad específica de los sólidos totales. Hallando gravedad específica de sólidos totales. ¿Cómo se hacía eso? Planteando nuestro balance de materia, pero en porcentaje por densidad por porcentaje. Decimos lo siguiente: el porcentaje de agua multiplicado por la densidad del agua, mejor utilizo ρ, multiplicado por la densidad del agua, mejor multiplicación. Ahora sí, densidad del agua más el porcentaje de diésel por la densidad del diésel Espera un momento, creo que yo estoy confundiendo el orden y no quiero hacerlo así. ¿Dónde están las ecuaciones que les he dicho que utilicen? El orden es lo que quiero revisar. A ver, aquí. No, pero lo hicimos hace rato, así que tiene que estar aquí mismo. El orden está aquí. Y yo estoy multiplicando densidad por volumen, entonces mantengamos ese orden aquí. Densidad por porcentaje, ¿sí? Solo para que quede. Mantengamos ese orden. Aquí, ρ, el agua, por el porcentaje de agua, si así se ve mejor, por la densidad del diésel, por el porcentaje de diésel, más, aquí utilizamos densidad de sólidos totales, no sólidos livianos o pesados, sino densidad de sólidos totales, y lo multiplicamos por el porcentaje de sólidos totales. Esto es igual a la densidad del lodo, vamos a poner lodo inicial, multiplicado por 100%. Todo lo que está de este lado es análisis del lodo inicial. Y luego utilizamos nuestra ecuación de porcentajes, ¿sí? Esos datos de porcentaje de diésel y porcentaje de agua son de la retorta. Según la retorta, tengo 90% de agua y 10% de 4% de diésel. ¿Cuánto me falta para llegar a 100? Para llegar a 100 me falta 6%. Entonces, ese 6% viene a ser los sólidos totales. El porcentaje de sólidos totales. Entonces, 100% menos el porcentaje de agua, menos el porcentaje de diésel, eso es el porcentaje de sólidos totales. Porcentaje de agua, 90, porcentaje de diésel, 4, me queda 6% de sólidos totales. Esto no me está gustando, estamos quedando sin espacio. Bueno, mejor que quede claro que vi un poco apretado. En esta primera ecuación, ya tenemos todos los datos. La densidad del agua, 1. El porcentaje de agua, 90. La densidad del diésel, vamos a asumir que es de 0,84, les dije. El porcentaje de diésel es 4. La densidad de los sólidos totales es la incógnita. El porcentaje de sólidos totales es 6%. La densidad del lodo es 1,15 y esta es una constante. Entonces, acá todo es un dato. Y nuestra única incógnita es la densidad de los sólidos totales. ¿Qué es lo que vamos a despejar? Si de esta ecuación despejamos la densidad de los sólidos totales, ¿cómo me queda? Estos dos términos que están sumando van a pasar a la izquierda, a la derecha, pero con signo negativo. Este es signo negativo y acá tenemos signo negativo. La densidad de los sólidos es lo que quiero hallar, entonces el porcentaje de sólidos totales va a pasar al otro lado, pero dividiendo, porque está multiplicando, entonces pasa de este lado a dividir. Porcentaje de sólidos totales. A eso va a ser igual la densidad de los sólidos totales. Nosotros reemplazamos en esa ecuación. La densidad del lodo inicial, ¿cuánto es? 1,15 multiplicado por 100. La densidad del agua es 1 multiplicado por el porcentaje de agua, que es 90. La densidad del diésel, 0,84. Puede ser 0,86, nosotros vamos a asumir que es 84, multiplicado por 4%. Todo eso dividido entre el porcentaje de sólidos totales, que es 6%. Arriba no nos olvidemos de las unidades, estamos multiplicando gramos cc por porcentaje, entonces es gramo cc por porcentaje. Porcentaje con porcentaje se va y me queda todo en gramos cc. ¿A qué va a ser igual la densidad de los sólidos totales?
3,606 me sale. 606. Sí. Pongamos 361 Bien. gramos así. Esa es la densidad de los sólidos totales. La gravedad específica, si me la pidiera, la reporto simplemente sin unidades. Gravedad, esto de acá, ya me cansé, ¿por qué lo coloco así? Gravedad específica de sólidos totales, ahora sí. Si me pide la gravedad específica de los sólidos totales, lo único que hago es reportarlo sin unidades, 3,61. Uy, ya vamos terminando, se nos está haciendo muy tarde. Ahora que tengo la densidad de los sólidos totales, ¿qué significa 361 para ustedes? Les dije que esto era importante. Si les da 361, ¿qué pueden saber del lodo inicial? Que tiene un contenido de baritina. Sí, que tiene sólidos livianos y que tiene sólidos pesados. Si nos hubiese dado 2,6, por ejemplo, ¿no? Supongamos que me dio 2,6. Entonces, significa que el lodo inicial solo tiene bentonita, o sea, solo tiene sólidos livianos. Entonces, de esta ecuación, chicos, lo único que hubiese hecho, y lo único que hubiese hecho era ¿qué? Acá arriba comencemos. El porcentaje de sólidos livianos iba a ser el porcentaje de los sólidos totales, que es 6%. Entonces, acá hubiese puesto 6%. Con eso hubiese calculado mi volumen de sólidos livianos. El volumen de sólidos pesados iba a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay porcentaje de sólidos pesados. Todo es lodo inicial, todo es sólido liviano. En estas ecuaciones, esto se simplifica con cero, me queda solo el volumen de baritina, y acá voy a tener el volumen que calculé en esta parte, y voy subiendo. Pero como tengo una densidad de 3,61, entonces hay livianos y hay pesados. Lo que yo debo hacer es hallar el porcentaje de pesados y el porcentaje de livianos. Eso es con otro balance de materia y con eso ahí vamos a terminar por hoy día. Déjenme que lo copie bien. Esto acá lo vamos a borrar. El tema de análisis del lodo inicial lo vamos a dejar ahí. Bien. Si esa es la gravedad específica, la densidad de los sólidos totales, ahora lo que queremos hacer es hallar porcentaje de sólidos livianos y porcentaje de sólidos pesados en el lodo final, en el lodo inicial, perdón. Y aplicamos nuestro balance de materia. La densidad de los sólidos livianos por el porcentaje de sólidos livianos más la densidad de los sólidos pesados por el porcentaje de sólidos pesados es igual al porcentaje de sólidos totales, perdón, la densidad de los sólidos totales por el porcentaje de sólidos totales. Acá las incógnitas van a ser estos dos porcentajes. Y cuando tengo dos incógnitas en una ecuación, me conviene hacer sistema de ecuaciones, es decir, busco una segunda ecuación. Y mi segunda ecuación va a ser sumatoria de porcentajes. De esta segunda ecuación voy a despejar una de mis incógnitas. Puedo despejar cualquiera. Creo que en nuestro ejercicio despejamos los livianos. Despejemos otra vez el porcentaje de sólidos livianos. El porcentaje de sólidos livianos es igual a ¿qué? Al porcentaje de sólidos totales menos el porcentaje de sólidos pesados. Esto entonces lo vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación, acá arriba. El porcentaje de sólidos livianos aquí es igual al porcentaje de sólidos totales menos el porcentaje de sólidos pesados. Solo que aquí el porcentaje de sólidos totales no es una incógnita, es un dato. A ver, creo que es esta, ya. Y lo que me queda es despejar solamente porcentaje de sólidos pesados. Esto lo vamos a hacer rápido porque ya lo hicimos en una clase. Yo lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Esta densidad de sólidos livianos pasa a multiplicar en el paréntesis. De esa manera lo que está, los paréntesis los puedo borrar, me queda de esa manera. Ahora todo lo que sea dato va a la derecha. Esto va a pasar a... Entonces fíjense que el balance de materia no es complicado. La idea es darse cuenta de que me pide
¿Cuál es el error que cometen? Que he visto que cometen. Cuando tienen esta pregunta y tienen los datos del porcentaje de agua y el diésel, los compañeros que no repasan mucho piensan que ese 6% que queda son sólidos livianos y no hacen este balance de materia para ya lo de iniciar, luego comienzan a usar esto. Lo siguiente, y esta parte que yo quise hacer este análisis de retroceso, no sé si se entendió mejor, para ver por qué tengo que hacer esto. A veces yo les pongo directos y no saben por qué, entonces de esta manera ven que para calcular estos datos necesito hallar la red específica de los sólidos totales, para hallar estos porcentajes y luego reemplazarlos en estas fórmulas de acá arriba. Reemplacemos. Quiero ver cómo me puede quedar mejor si reemplazo arriba. Acá mismo va a tener que ser. Me voy a copiar esta